Un niño negro intenta salvar la vida de la hija de un millonario, pero descubre cosas terribles sobre su padre. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. Las calles del barrio Lavapiés en Madrid siempre habían sido el hogar de Miguel Herrera. A sus 14 años, este joven de piel morena y mirada atenta conocía cada rincón de su humilde vecindario. Hijo de inmigrantes y criado por su madre, Miguel había aprendido desde pequeño que en la vida nada se consigue sin esfuerzo. Cada tarde, después de sus clases en el instituto público, trabajaba en la panadería del señor García, un hombre bondadoso que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Aquel miércoles de octubre, el cielo madrileño amenazaba tormenta. Miguel caminaba apresurado por la calle Embajadores, sus pasos resonando sobre el pavimento mientras consultaba su reloj. No podía llegar tarde al trabajo. Su madre contaba con su ayuda para pagar el alquiler de su pequeño piso. Fue entonces cuando la vio. Sentada en un banco de la plaza, una chica de cabello castaño sollozaba desconsolada, con un teléfono móvil destrozado entre sus manos. Su uniforme azul marino con el escudo bordado del prestigioso Colegio San Patricio delataba su origen. Pertenecía a un mundo totalmente ajeno al suyo, el de las familias adineradas del barrio Salamanca. Miguel dudó por un instante. Llevaba toda su vida siendo invisible para personas como ella. ¿Por qué debería importarle? Pero algo en su interior, esa empatía que su madre siempre había cultivado en él, le impidió seguir adelante. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose cautelosamente. La joven levantó la mirada, revelando unos ojos enrojecidos por el llanto. Miguel nunca había visto unos ojos tan azules. «Mi padre no viene a recogerme», murmuró con voz entrecortada. «Mi teléfono se ha roto, no puedo llamar a nadie y no sé cómo volver a casa». «Me llamo Miguel», se presentó él ofreciéndole un pañuelo de papel que guardaba en su mochila. «Trabajo aquí cerca, en una panadería. Si quieres puedes venir conmigo y llamar desde allí». La chica dudó, evaluándolo con la mirada. «Soy Sofía», respondió finalmente secándose las lágrimas. «Sofía Velasco». El apellido resonó en la mente de Miguel. Los Velasco eran propietarios de una de las constructoras más importantes de España, siempre presentes en los periódicos por sus proyectos multimillonarios. La distancia entre ellos no podía ser mayor. En la panadería, el señor García recibió a Sofía con la misma amabilidad que caracterizaba su trato con todos. Mientras Miguel preparaba 2 chocolates calientes, ella intentaba contactar con su padre. «No contesta», dijo frustrada, devolviendo el teléfono al señor García. «Debe estar en alguna reunión importante». «¿Y tu madre?», preguntó Miguel colocando las tazas humeantes sobre la mesa. Una sombra cruzó el rostro de Sofía. «Mis padres están divorciados. Mi madre vive en París». La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando los cristales del establecimiento. Atrapados por la tormenta, los 2 jóvenes comenzaron a hablar. Para sorpresa de Miguel, Sofía no era la niña mimada que había imaginado. Hablaba con pasión sobre literatura, su deseo de estudiar periodismo algún día y su frustración por vivir bajo la sombra de un padre demasiado ocupado para prestarle atención. «A veces siento que solo soy un objeto más en su colección», confesó Sofía, revolviendo su chocolate. «Algo que exhibir en eventos sociales y luego guardar en casa». Miguel entendió entonces que la soledad no distinguía entre barrios ricos y pobres. Mientras compartían confidencias, algo empezaba a cambiar entre ellos. Una conexión inesperada estaba naciendo, ajena a los prejuicios y barreras sociales que deberían separarlos. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que aquel encuentro casual cambiaría sus vidas para siempre, y que el destino los estaba preparando para enfrentar juntos una verdad que sacudiría los cimientos de la alta sociedad madrileña. Cuando la lluvia amainó, Miguel se ofreció a acompañar a Sofía hasta la avenida principal para buscar un taxi. Las calles mojadas reflejaban las luces de la ciudad mientras caminaban, compartiendo anécdotas como si se conocieran de toda la vida. «Nunca había estado en este barrio», confesó Sofía observando los pequeños comercios y las viviendas modestas.
Mi padre siempre dice que es peligroso. Miguel sonrió con ironía. La gente teme lo que no conoce. Aquí todos nos cuidamos unos a otros. Al doblar la esquina hacia la avenida, un coche negro de cristales tintados frenó bruscamente junto a ellos. Antes de que pudieran reaccionar, dos hombres con pasamontañas salieron del vehículo. Uno de ellos agarró a Sofía por el brazo mientras el otro mantenía a raya a Miguel con lo que parecía ser un arma bajo su chaqueta. «Miguel», gritó Sofía mientras era introducida a la fuerza en el coche. «Suéltala». Miguel intentó alcanzarla, pero recibió un fuerte empujón que lo lanzó al suelo. Todo sucedió en segundos. El vehículo arrancó a toda velocidad, dejando solo el eco del grito de Sofía y las marcas de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Miguel se levantó aturdido, el corazón latiéndole con fuerza. La lógica le decía que debía llamar a la policía y alejarse del peligro. Pero algo más fuerte lo impulsaba. No podía abandonar a Sofía. Había visto la matrícula del coche y por un instante el rostro de uno de los secuestradores. Corrió hasta una moto aparcada cerca de la panadería, propiedad del hijo del señor García, quien ocasionalmente le permitía usarla para entregas urgentes. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura, pero no tenía opción. Siguió el coche negro a una distancia prudente, zigzagueando entre el tráfico madrileño, guiado por una determinación que ni él mismo comprendía. El vehículo de los secuestradores se dirigió hacia las afueras de la ciudad, hasta llegar a un polígono industrial abandonado. Miguel observó desde la distancia cómo introducían a Sofía en un viejo almacén. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a emergencias, dando la ubicación y explicando la situación. Luego, incapaz de esperar, decidió acercarse. El almacén tenía varias entradas secundarias. Miguel encontró una ventana rota y se deslizó al interior con el sigilo que le habían enseñado años de vivir en un barrio donde pasar desapercibido era a veces una necesidad. Desde su escondite tras unas cajas, pudo ver a Sofía sentada en una silla, con las manos atadas a la espalda. «Tu padre debería aprender a cumplir sus promesas», decía uno de los secuestradores mientras hablaba por teléfono. «Si no recibimos los documentos esta noche, su hija pagará las consecuencias». Miguel intentó moverse para tener una mejor visión, pero tropezó con un objeto metálico que resonó en el silencio del almacén. 3 pares de ojos se giraron hacia su escondite. «Parece que tenemos compañía», dijo uno de los hombres, acercándose lentamente. Miguel sabía que no tenía escapatoria. En un acto desesperado salió de su escondite y corrió hacia Sofía. Uno de los secuestradores intentó interceptarlo, pero Miguel había crecido esquivando problemas. Con un movimiento ágil, logró alcanzar a Sofía y comenzar a desatar sus ataduras. «Estás loco», susurró ella con una mezcla de terror y asombro. «¿Por qué has venido?» «No lo sé», respondió él sinceramente, mientras sus dedos luchaban con las cuerdas. «Supongo que no podía dejarte sola». El sonido de sirenas policiales inundó repentinamente el ambiente. Los secuestradores, presos del pánico, comenzaron a discutir entre ellos. Miguel aprovechó la confusión para terminar de liberar a Sofía, pero cuando intentaban escapar, uno de los hombres los interceptó. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de Miguel como una secuencia de imágenes caóticas. Las luces de las patrullas iluminando el interior del almacén, los gritos de los agentes, el forcejeo con el secuestrador y finalmente el abrazo desesperado de Sofía cuando ambos comprendieron que el peligro había pasado. Sin embargo, mientras los policías aseguraban la escena, Miguel notó algo inquietante en la expresión de uno de los secuestradores. Una sonrisa que parecía decir que aquello solo era el principio. La llegada de Alejandro Velasco a la comisaría fue como un huracán. Con su traje impecable y su porte intimidante, el poderoso empresario atravesó el pasillo sin mirar a nadie, dirigiéndose directamente hacia su hija. Sofía corrió a sus brazos, pero la reacción de su padre no fue la esperada. «¿Qué hacías en ese barrio?», fue lo primero que preguntó con un tono que mezclaba preocupación y reproche. «¿Tienes idea de lo peligroso que es?». Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro posó su mirada en Miguel, quien esperaba sentado en un rincón después de prestar declaración. «¿Y quién es este chico?».
preguntó con desdén. Papá, él es Miguel. Me ayudó cuando mi teléfono se rompió y luego me salvó de los secuestradores, explicó Sofía, sorprendida por la actitud de su padre. La expresión de Alejandro se endureció aún más. ¿Me estás diciendo que este muchacho te siguió hasta el almacén? ¿No te parece demasiada coincidencia? Miguel se puso de pie, ofendido por la insinuación. Señor, yo solo intentaba ayudar a su hija. Por supuesto, respondió Alejandro con sarcasmo, y supongo que también esperabas alguna recompensa. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa. Toma, por las molestias. El rostro de Miguel enrojeció de indignación. Sin decir palabra, tomó el sobre y lo depositó en la papelera más cercana. Luego, dirigió una última mirada a Sofía, cargada de decepción, y abandonó la comisaría. 3 días después, mientras limpiaba las mesas de la panadería, Miguel vio entrar a Sofía. Llevaba ropa casual y el pelo recogido, como si intentara pasar desapercibida. No esperaba verte de nuevo, dijo él sin ocultar su sorpresa. Tenía que venir a disculparme por el comportamiento de mi padre, respondió ella, sentándose en una mesa apartada. Y porque necesito tu ayuda. Miguel la observó con cautela mientras ella sacaba una tableta de su mochila. La noche del secuestro, escuché a esos hombres hablar sobre unos documentos que mi padre debía entregarles, explicó Sofía, bajando la voz. Cuando volví a casa, encontré su despacho desordenado. Él aseguró que había sido el servicio de limpieza, pero nunca deja que nadie toque sus cosas. Deslizó el dedo por la pantalla, mostrando fotografías de documentos. Aproveché su ausencia para investigar y encontré esto escondido en una caja fuerte que no sabía que existía. Miguel examinó las imágenes. Contratos, transferencias a cuentas offshore, nombres de políticos junto a cantidades exorbitantes. Estos documentos demuestran que la empresa de mi padre ha ganado todas sus licitaciones públicas mediante sobornos, continuó Sofía con la voz temblorosa. Hay más, conexiones con empresas fantasma que blanquean dinero procedente de actividades ilícitas. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Miguel, consciente del peligro que esa información representaba. Porque creo que mi secuestro no fue al azar. Tiene que ver con estos documentos. Alguien está presionando a mi padre y no sé en quién confiar. El señor García se acercó a la mesa con 2 tazas de chocolate, como si intuyera que necesitaban algo reconfortante. Mi primo trabaja en ese periódico digital que investiga casos de corrupción, comentó señalando un periódico sobre el mostrador. Por si os interesa. Miguel y Sofía intercambiaron miradas. El señor García era más perspicaz de lo que aparentaba. Conozco a alguien que podría ayudarnos, dijo Miguel tras un momento de reflexión. Diego Ramos. Es un genio de la informática, aunque la policía no opinaría lo mismo. Esa misma tarde, en un pequeño apartamento repleto de ordenadores en el barrio de Vallecas, Diego escuchaba atentamente la historia mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Estos documentos son solo la punta del iceberg, murmuró, analizando los archivos que Sofía había fotografiado. Pero necesitamos pruebas más sólidas si queremos que alguien se tome esto en serio. Mi padre guarda copias de seguridad en el servidor de la empresa, explicó Sofía. Pero es imposible acceder sin autorización. Diego sonrió con suficiencia. Nada es imposible. Solo necesito tiempo y una conexión a Internet. Mientras Diego trabajaba, Miguel observaba a Sofía. En apenas unos días, la joven privilegiada que había conocido se había transformado en una persona dispuesta a enfrentarse a su propio padre por defender lo correcto. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. Podrías simplemente ignorarlo todo, seguir con tu vida. Sofía lo miró directamente a los ojos. Por la misma razón que tú me seguiste hasta aquel almacén cuando podías haberte quedado seguro en la panadería. Porque hay cosas que no puedes ignorar, aunque quieras. «Lo tengo», exclamó Diego tras casi 12 horas de trabajo ininterrumpido. «He conseguido acceder a todos los servidores de Construcciones Velasco. En la pantalla se desplegaron cientos de archivos clasificados por fechas y proyectos. Los 3 jóvenes pasaron los siguientes días analizando meticulosamente cada documento, construyendo un mapa de la red de corrupción que Alejandro Velasco había tejido durante años.
Esto es mucho peor de lo que imaginaba, murmuró Sofía horrorizada ante las evidencias. Ha sobornado a concejales, alcaldes, incluso a un ministro. Miguel, que observaba en silencio, comprendió por fin la magnitud de lo que habían descubierto. Necesitamos ayuda profesional, decidió. Esto es demasiado grande para nosotros. A través del señor García, contactaron con Javier Mendoza, un periodista de investigación conocido por su integridad. Tras una reunión clandestina en la trastienda de la panadería, Mendoza accedió a publicar un extenso reportaje basado en sus hallazgos. «Os advierto que esto cambiará vuestras vidas para siempre», les dijo con seriedad. «Especialmente la tuya, Sofía. ¿Estás preparada para las consecuencias?» La joven asintió, consciente de que estaba a punto de destruir todo lo que había conocido hasta entonces. La publicación del reportaje cayó como una bomba en la sociedad madrileña. En pocas horas, la Fiscalía Anticorrupción anunció la apertura de una investigación oficial y la policía registró las oficinas de Construcciones Velasco. Alejandro Velasco, alertado por sus contactos, logró esquivar el arresto inmediato. Esa misma noche, mientras Madrid se conmocionaba con el escándalo, Miguel recibió una llamada desesperada de Sofía. «Mi padre lo sabe todo». Su voz sonaba entrecortada. «Está fuera de sí. Dice que ha descubierto que fui yo quien filtró los documentos. Viene hacia aquí». «Tengo miedo, Miguel». «No te muevas de casa», respondió él intentando mantener la calma. «Voy para allá». Miguel nunca había estado en el lujoso ático de los Velasco en el Paseo de la Castellana. Cuando llegó, encontró a Sofía sentada en el sofá, enfrentando la ira desatada de su padre. «¿Cómo has podido hacerme esto?», gritaba Alejandro, paseando como un animal enjaulado. «¿Tienes idea de lo que has destruido? Todo lo que he construido para ti». «¿Para mí?», respondió Sofía con una entereza que sorprendió a Miguel. «Nunca ha sido para mí, papá. Siempre ha sido para alimentar tu ambición y tu ego». Alejandro se giró bruscamente al advertir la presencia de Miguel. «Tú», escupió con desprecio, «debí imaginar que estabas detrás de todo esto. Has manipulado a mi hija, la has vuelto contra mí». «Nadie me ha manipulado», intervino Sofía poniéndose de pie. «Por primera vez en mi vida estoy tomando mis propias decisiones». El sonido de sirenas policiales inundó repentinamente la calle. El rostro de Alejandro palideció. «Vienen a por ti, papá», dijo Sofía con tristeza. «Yo les llamé». Durante un instante, el poderoso empresario pareció derrumbarse. Luego, recuperó su máscara de arrogancia. «No sabes lo que has hecho», murmuró. «No solo me has traicionado a mí, sino a personas muy peligrosas que no perdonan». «Lo sé», respondió ella. «Por eso nos iremos lejos. Miguel y yo estaremos seguros». «¿Crees que un don nadie como él puede protegerte?», se burló Alejandro. «Sin mí no eres nada, Sofía. Nada». La puerta del ático se abrió de golpe. Varios agentes entraron con una orden de detención. Mientras esposaban a Alejandro Velasco, éste miró a su hija una última vez. «Volveré», prometió, «y cuando lo haga, te darás cuenta de tu error». 6 meses después, en un pequeño apartamento del barrio de Malasaña, Miguel y Sofía observaban en la televisión la sentencia del juicio contra Alejandro Velasco y sus cómplices. 12 años de prisión por corrupción, blanqueo de capitales y otros delitos. «¿Cómo te sientes?», preguntó Miguel tomando su mano. «Libre», respondió ella con una media sonrisa. «Por primera vez en mi vida, completamente libre». La vida había cambiado radicalmente para ambos. Con parte del dinero recuperado por las autoridades, Sofía había iniciado sus estudios de periodismo, decidida a seguir los pasos de Javier Mendoza. Miguel, por su parte, había recibido una beca para estudiar informática, inspirado por las habilidades de Diego. Juntos, habían creado un centro educativo en Lavapiés, donde niños de todas las procedencias sociales recibían formación tecnológica gratuita. El Puente lo habían llamado como símbolo de su propia historia. «¿Sabes qué es lo más curioso?», reflexionó Sofía mientras preparaban materiales para las clases del día siguiente. «Si mi teléfono no se hubiera roto aquel día, si no hubieses decidido ayudarme, nada de esto habría ocurrido». Miguel sonrió, recordando al chico inseguro que había sido, siempre sintiéndose invisible ante el mundo.
A veces los pequeños actos de bondad tienen consecuencias impredecibles, respondió. Solo hay que tener el valor de dar el primer paso. Afuera, Madrid comenzaba a despertar, indiferente a la pequeña revolución que dos adolescentes habían desencadenado. Una revolución que les había enseñado que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la integridad y el coraje para defender lo correcto sin importar el precio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la historia de Miguel y Sofía haya tocado vuestro corazón. Si os ha emocionado, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar vuestro me gusta en el vídeo. Es el motor que nos impulsa a seguir creando. Cada día compartimos nuevas historias que exploran los rincones más profundos del alma humana. ¿Qué os ha parecido este viaje por las calles de Madrid? ¿Creéis que el amor puede realmente derribar las barreras sociales? Contádnoslo en los comentarios. Y recordad, nos vemos mañana con otra historia que os hará sentir, reflexionar y soñar. Hasta pronto.